y todo el honor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que vamos a entrar. Sabemos que se está escuchando, que se escucha y se escucha bastante bien. Así que le damos la gloria al eterno Dios. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Bendito Dios. Vamos a estar ahí considerando la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a estar considerando la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, amados. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Usted agarre su Biblia, bendito Dios, porque queremos todo lo que hablamos ir a la luz de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y vamos a estar considerando lo que nos dice la escritura acá. Bendito Dios. Alabado y bendecido Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Dios bendiga a mi hermano José Rivera. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de Yulisa. Sí, Yulisa, sabemos, ya se escucha. Gracias por estar pendiente. Nadie se engañe, mi hermano. Nadie se engañe. Es el tema que queremos compartir con cada uno de ustedes. Muchas veces en la vida nosotros pensamos que podemos sembrar de cualquier manera y que a su vez vamos a recoger buen fruto. Una buena cosecha siempre dependerá de una buena siembra y de un buen cultivo. El tener una buena cosecha nunca va a ser el resultado de la casualidad. Todo el que quiere tener una buena cosecha, todo el que quiere recoger un buen fruto, tiene que saber cómo está sembrando. La vida es una siembra. Y lo que sembramos en el día de hoy es lo que vamos a segar mañana. Por eso mi consejo es que miremos lo que estamos sembrando ahora, porque eso va a determinar el fruto que vamos a recoger mañana. En la epístola a los Gálatas, bendito Dios, en la epístola a los Gálatas, la Biblia nos enseña a nosotros tres líneas generales de pensamiento que hay en esta carta. La carta a los Gálatas no se escribe a una iglesia en particular, no se escribe a un individuo, y reitero, valga la redundancia, ni a una iglesia en particular. Y eso es sumamente importante que nosotros lo observemos. Cuando se escribe la epístola a los Gálatas está enfocada en una región. Y eso nos enseña a nosotros que si no tiene un destinatario local común específico, es porque también a nosotros Dios nos está hablando. La misma palabra de Dios hablando, el mismo apóstol Pablo dice que aquellas cosas en 1 Corintios se escribieron como ejemplo y se dejaron escritas para nosotros, para aconsejarnos a nosotros lo que hemos de heredar el fin de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la palabra, tú no puedes coger de la palabra lo que tú quieres e ignorar lo demás. La palabra de Dios, nosotros tenemos que tener el debido cuidado y el debido respeto para entender que de la palabra de Dios no puedo yo coger lo que yo quiero y lo demás ignorarlo, porque me voy a meter en problemas.
cuando yo ignoro, bendito de Dios, una parte de la escritura, yo me estoy buscando un problema. Me estoy buscando un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy, bendito Dios, ignorando parte de la palabra de Dios. Y es por ello que tenemos que considerar. Hay 3 líneas generales de pensamiento en la epístola que el apóstol Pablo escribe, bendito Dios, a los Gálatas. Lo primero que el apóstol Pablo señala y está enseñando, él está hablando de manera biográfica. Él hace, por ejemplo, se divide en tres partes la epístola a los Gálatas. La primera parte, capítulo 1 y 2, está enfocada en la parte biográfica, en la vida del escritor. Bendito Dios, bendito Dios del remitente. El remitente, que es Pablo, está hablando de él en el capítulo 1 y en el capítulo 2. La segunda parte tiene que ver, de esta carta, tiene que ver con una parte, bendito Dios, doctrinal y teológica. Y la tercera parte de esta carta tiene que ver, o sea, yéndome un poco hacia atrás, el capítulo 3 y el capítulo 4 tiene que ver con una parte doctrinal. Tiene que ver con una parte doctrinal y teológica de esta carta. Mientras que el capítulo 5 y el capítulo 6 tienen que ver con la parte práctica de la carta. O sea, una parte biográfica, una parte doctrinal, teológica y al final una parte práctica. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que donde nosotros estamos ubicados considerando la palabra de Dios, donde nosotros estamos ubicados, es una parte práctica. No es una parte que nos están contando la vida de nadie. No es una parte donde nos están diciendo a nosotros cosas teológicas o doctrinales que muchas veces no se entienden, sino que nos están hablando de la parte práctica de este escrito, de esta carta. Si te fijas, el contexto de lo que Pablo está hablando tiene que ver cuando una persona se equivoca, cuando una persona falla, cuando una persona peca. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, escucha esto, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que vemos que el apóstol está diciendo es, en el capítulo 6, si usted va al capítulo 5, verso 1, la Biblia dice lo siguiente: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El apóstol Pablo está hablando con gente que estaban siendo bombardeados con enseñanza herética en la región de Galacia, en Asia, ¿no? Allí había gente que estaban enseñando que aparte de Jesucristo había que circuncidarse y guardar la ley. Y usted sabe que ese fue el pleito del capítulo 15 de los Hechos, del libro de los Hechos. Allí podemos ver también desde cuándo ya había un problema y ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para ver cómo iba a solucionarse la cosa. Sin embargo, tiempo después vemos a Pablo que le tiene que escribir a las iglesias en la región de Galacia para que se aperciban en cuanto al mismo problema. Y es que había gente que decían que Cristo estaba bien, pero que aparte de Jesucristo había que circuncidarse y guardar la ley. Por eso es que Pablo, primero en su introducción, Pablo está diciendo quién es él, quién era él y quién es él hoy. Él le está diciendo de dónde él proviene, de quién él recibió el ministerio que él estaba ostentando. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 él empieza a hablar de Abraham. Él empieza a hablar de lo que tiene que ver con la ley. Porque Pablo está haciendo una defensa de lo que es la gracia versus la ley. Porque muchos no la entendían y en el día de hoy mucha gente no entiende tampoco la diferencia entre ley y gracia. La gracia no es una licencia para nosotros vivir y hacer lo que nosotros queramos. La gracia es el favor de Dios y nos da mayor responsabilidad, ya que no tenemos que vivir bajo ese estricto sistema de sacrificial. Y usted lo ve en los Hebreos también, donde se presenta a Jesús como mayor y mejor pacto que el que había en los días de Moisés. En el tabernáculo. En hebreo usted se da cuenta cómo se hace, bendito Dios,
se muestra la supremacía del sacrificio de Cristo versus los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Aquí en Gálatas la dinámica tenía que ser lo mismo, porque Pablo tuvo que luchar mucho con este asunto. Y una vez de que Pablo explica, mis amados, y Pablo está diciendo cómo es andar en el Espíritu, él está hablando de cosas que tienen que ver con la ley, cuál era el propósito de la ley, cuál es nuestra relación con la ley, y él está explicando toda esta cosa. Incluso nos explica a nosotros el caso de Sara y de Agar, que nos dice que es una alegoría, aquello que leemos en el Génesis en cuanto a Sara y Agar en el capítulo 16, por ejemplo. En el capítulo 21 vemos que se nos habla de Agar, de Ismael, de Sara, de todas esas cosas que estaban ocurriendo y que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo aquí nos revela a nosotros que eso era una alegoría para mostrar la diferencia entre lo que era la ley y la gracia, lo que es la esclavitud y la libertad. De hecho, nosotros cuando venimos a Cristo nacemos libres, pero nos persiguen los esclavos. Gente que no entiende, gloria a Dios, la palabra de Dios, que no entiende la gracia, muchas veces lo que hace es que quiere esclavizar a aquellos que predicamos de la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia no es hacer lo que yo quiera. La gracia no es caminar como yo quiera. La gracia es caminar con responsabilidad, reconociendo y entendiendo que en Cristo Jesús yo soy libre. Entonces nosotros, si nosotros entendemos este asunto, nosotros vamos a tener menos problemas. Entonces dice la palabra del Señor, hablando el mismo apóstol Pablo, dice aquí: hermano, si algún hermano fuere sorprendido, oiga bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. El contexto aquí, no nos desviemos de su contexto. El contexto tiene que ver aquí con gente que están guardando la ley, gente que está guardando la ley y que ellos, a su vez, bendito Dios, pueden deslizarse. Es más, déjame decirle, yo por mucho tiempo escuché esta frase, que caer de la gracia era caer en pecado. Alaba si puede, y si no puede también alaba la gloria de Dios. Pero, mis amados, caer de la gracia no tiene nada que ver con caer en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuánto quieren saber qué es, bendito Dios, qué es caer de la gracia. Entonces, el caer de la gracia, yo sé que muchos de nosotros siempre, ay, mira, fulano cayó de la gracia. Y hablamos y nos expresamos en esos términos, que fulanito pecó, que fulanita pecó y que cayó de la gracia y que no sé qué y que no sé cuánto. Hermano, caer de la gracia no tiene que ver con caer en pecado. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Caer de la gracia no tiene que ver con caer en pecado, y lo vamos a mirar. Aquí la Biblia dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Lo primero que nosotros tenemos que entender en la siembra que estamos llevando en esta tierra es que si nosotros somos espirituales, eso no se va a medir por las lenguas que yo hable. Eso no se mide por los brincos que yo doy. Eso no se mide por los ayunos prolongados que yo puedo hacer. Cuando nosotros hablamos de ser espiritual, la espiritualidad se traduce como madurez, como alguien que en el ejercicio del dominio propio, fruto del Espíritu Santo, cuando tú ves a alguien que cae en alguna situación penosa, en algún pecado, tú le vas a extender la mano. Ahora usted dirá: pero pastor, usted acaba de decir que caer de la gracia no tiene que ver con caer en pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir inmediatamente, si usted tiene su Biblia ahí, usted la coge y vamos a ir a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que nosotros podamos entender algo muy, pero muy, pero muy importante. Capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, el capítulo anterior, dice así. Versículo número 4. De Cristo os desligasteis,
lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo es la cosa? Oiga bien, lo voy a repetir. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entonces en su contexto caer de la gracia según la palabra bendita del Señor? La palabra de Dios dice muy claramente, escuche bien, la palabra de Dios dice muy claramente que caer de la gracia es justificarse por lo que usted hace. Caer de la gracia tiene que ver en que yo estoy creyéndome que por lo que hago, que por lo que doy, que porque me esfuerzo, que porque hay gente, hermano, bendito Dios, que todo lo tienen que estar anunciando, que todo lo que están haciendo para Dios lo tienen que estar anunciando. Y eso es, bendito, alabado sea el nombre de Jesús, tiene que ver con una inmadurez terrible. Porque caer de la gracia es quererse justificar por las obras de la ley. El que se justifica por las obras de la ley se desliga de Cristo y se cae de la gracia. El que se justifica por las obras de la ley, dice la palabra del Señor, de Cristo te desligaste. O sea, estabas ligado a Cristo. No se puede decir que no. Pero te desligas de Cristo, ¿ah?, cuando te justifica por la ley y te caes de la gracia. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. Yo no sé si alguien puede estar entendiendo lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿de dónde nosotros, siento a mi Padre, de dónde nosotros hemos sacado que caer de la gracia es caer en pecado de carácter moral? Cuando alguien adulteraba, cuando alguien fornicaba, cuando alguien se peleaba con su mujer, esa gente se cayó de la gracia. Yo no sé si alguien se prende en esta hora en el nombre de Jesús, entendiendo y dando gloria a Dios por lo que estamos hablando. Caer de la gracia, entonces, según el contexto, y Pablo nos los enseña a nosotros, no tiene que ver con caer en pecado. Y lo está diciendo, gloria a Dios, la parte práctica de esta carta a los Gálatas. No tiene nada que ver, mis amados. O sea, cuando usted escuche que alguien cayó de la gracia, se tiene que preguntar, pero explícame qué fue lo que le pasó. Y cuando te hablan a ti con temas de carácter moral, que hizo esto, que adulteró, que fornicó, que hizo no sé qué, que vio pornografía, eso no tiene nada que ver con caer de la gracia. Entonces, voy a seguir. Hay gente que se consideran espirituales. Y la forma de ellos manifestar su espiritualidad, por eso estoy hablando, nadie se engañe, ese es el tema, nadie se engañe. Y si esta palabra es de bendición, comparte esta palabra. Mire, la Biblia, bendito Dios, enseña que nadie se puede engañar haciéndose ver como espiritual. La espiritualidad no tiene que ver con ponerle el pie en cuello a una persona cuando peca. Usted no se da cuenta que los fariseos del tiempo de Cristo esperaban que una gente hiciera la cosa mal para ir encima de esa persona. Dicen que a Cristo le traen una mujer. Dicen ellos, sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pero si esa mujer estaba adulterando, ¿con quién estaba adulterando? Porque la única que traen es a ella. Típico de los fariseos. Los fariseos, ¿qué es lo que hacen? Que traen muchas veces a la persona que están acusando, pero espérate, si tú eres espiritual y esa persona cometió esa falta, lo que tú tienes que hacer es restaurar a esa persona. O sea, la espiritualidad, mira, yo mido la espiritualidad de una persona por la capacidad que ésta tiene para restaurar a la gente. Alaba si puede, y si no puede también alaba. La manera en que una persona se preocupa en restaurar a los demás me dice cuán espiritual. Ese es el termómetro para yo ver la vida espiritual de alguien. No es que brinque, gloria a Dios, no es que dance en el espíritu, no es que hable en otras lenguas, porque todas esas cosas yo las hago, yo me gozo cuando el Espíritu de Dios se mete, hermano. Yo tengo que, bendito Dios, yo le doy libertad al Espíritu Santo de Dios. Pero eso nada tiene que ver, hermano, cuando alguien comete un error. Nadie se engaña, hermano. Espiritual no es el que, bendito Dios, está juzgando y está aplastando y está señalando. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad no tiene que ver con eso. Si alguien es espiritual, ustedes que son espirituales, si alguien comete una falta, el que es espiritual restaura con espíritu de mansedumbre y se considera a él mismo. Porque un problema hay.
Que a veces nosotros, en nuestro interés, entre comillas, por hacer la justicia, por llevar a cabo la justicia de Dios, que no es la justicia de nosotros, que a veces lo que manifestamos es más odio, lo que a veces manifestamos es más un odio que en realmente restaurar a la gente. Hermano, a mí me da mucha pena. No es que yo voy a salir en defensa de alguien que haya metido la pata y haya cometido ningún tipo de error. No, mi hermano. Pero a mí me llama la atención, hermano, la campaña que se hacen cuando un creyente comete un error. En la República Dominicana, una predicadora muy conocida, usada por Dios, no sé si es verdad, si es mentira, comete algunos deslizamientos, peca, vamos a decir, vamos a hablar, ¿no? Y esa persona, veo, hermano, que los creyentes supuestamente espirituales, cogiendo estos medios, hermano, para darle duro a esa persona, yo digo, pero ¿a dónde va la gente? Pero eso dice que tú eres espiritual. Tú te estás tomando en tu mano la justicia de Dios. Si esa persona no reconoce lo que está haciendo, ¿tú quién te considera para tú estar buscando y hurgando y hurgando y hurgando y dando y dando y dando sin considerarte a ti mismo, ignorando que hoy tú estás señalando, pero mañana puede que te señalen a ti? Ese es el mismo caso que yo veo con un cantante ahí muy conocido, un jovencito, bendito Dios, que se declara, bendito Dios, homosexual. Y vemos, hermano, cómo están las redes saturadas hablando de aquel chaval. Pero, hermano, la espiritualidad no hace eso. Si esa persona pecó, bendito Dios, usted le puede hablar, pero usted no lo puede obligar a esa persona a cambiar la actitud. Es Dios el que tiene que cambiar la actitud de esa persona para que se humille. Y cuando esa persona se humille, entonces usted va y le restaura. El tal Jota, bendito Dios, un chico que mucha gente ha bendecido que con su canción y con su don y todo eso. Ese jovencito, Jota, ese jovencito ha sido difamado de una manera muy fuerte por gente supuestamente espirituales. Hermano, pero ¿y a dónde nosotros vamos? ¿A dónde nosotros vamos? El Espíritu de Dios no es así. Los hijos de Dios no son así. Los hijos de Dios no caminan de esa manera. Los hijos de Dios tenemos que saber que si nosotros somos espirituales, mi espiritualidad se mide por la capacidad de restauración que yo tengo. Cuando yo restauro a otra persona, me ocupo de restaurar a una persona, eso dice cuán espiritual yo soy. Alabado Dios. Y eso me acuerda a mí, ¿sí? Como, bendito Dios, la palabra de Dios enseña, ¿no? Que en cierta ocasión, vemos que Bartimeo está en el camino y Bartimeo está mendigando. Bartimeo tenía un problema, que Bartimeo era ciego, pero todo lo demás de Bartimeo funcionaba. Y todo lo que estaba funcionando en la vida de Bartimeo se puso de acuerdo para que Bartimeo clamara al Señor. Los oídos escucharon que Cristo venía. Bartimeo no veía a Jesús, pero lo escuchaba. La boca empezó a clamar y el oído escuchó la respuesta del maestro, porque cuando tú clamas, Dios escucha. Entonces empezó a clamar la boca de Bartimeo. Los oídos de Bartimeo escucharon cuando le dijeron: levántate, ven que te llama. Cuando Bartimeo se levanta, ¿a quién usted cree que le ayuda a Bartimeo a llegar a donde está Cristo? Sus pies. Los pies de Bartimeo estaban bien, el oído de Bartimeo estaba bien, la boca de Bartimeo estaba bien. Lo único que tenía problema eran los ojos. Y todo lo que estaba bien, todos los miembros que estaban bien, que funcionaban correctamente en la vida de Bartimeo, se pusieron de acuerdo para que lo que no estaba funcionando, para que lo que necesitaba restauración en la vida de Bartimeo se restaurara. O sea que nadie me puede estar diciendo a mí que es muy espiritual si no restaura. Y lo voy a dejar ahí. Mira, bendito Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, si nosotros no tenemos misericordia, podemos ser tentados y podemos caer en cosas aún peores. Voy rapidito, mis amados. Voy rapidito, mis amadas. Dice la Biblia aquí, verso número 2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Escucha bien lo que dice el Señor por medio del apóstol. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Cuando una persona se desliza,
por inexperiencia, por falta de sabiduría, por terquedad, esa persona necesita restauración, aunque no la quiera recibir, aunque no la quiera aceptar, necesita. ¿Y qué dice el Señor? Considérate a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumplir la ley de Dios. Hermano, pero ¿qué es lo que está pasando en el día de hoy? Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Que hoy, cuando alguien comete algún tipo de error, cuando alguien peca, cuando alguien falla, le caemos encima como bombero apagando fuego. Hermano, eso no se puede hacer. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene que caminar como Cristo caminaba. Cristo podía fulminar a sus enemigos que en su propia casa le decían que estaba loco. En su propia cara le decían que estaba fuera de sí. En su propia cara lo afrentaban. En su propia cara lo acusaban. En su propia cara no querían saber de él. En su propia cara blasfemaban. En su propia cara, bendito Dios, lo escupían. Lo menospreciaban. Sin embargo, Cristo no hizo nada de eso. Aun cuando Él estaba en la cruz, Él dijo esta palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, si nosotros decimos ser discípulos de Jesús, ¿cómo es posible que nosotros, cuando una persona nos hace la primera cosa, inmediatamente nosotros saltamos, hermano, como en automático? No. Bendito Dios, no podemos actuar, no podemos hacer la cosa de esa manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sobrellevemos los unos la carga de los otros y así cumplimos la ley de Cristo. Porque el que se cree, escucha bien esto, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En pocas palabras, nadie se engañe. Oiga bien, porque uno de los principales errores que muchas veces hay cuando alguien está en la posición de juez, que nadie lo llamó, pero está en la posición de juez condenando de manera condenatoria, esa persona se considera que es más que el otro porque el otro está en una desgracia, el otro está en una situación que él no está, que él o ella no están. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Escuche esto. Cuando yo me creo lo que yo no soy, estoy engañándome a mí mismo. A Dios yo no lo engaño, pero sí me estoy engañando a mí mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. Escucha lo que sigue diciendo el apóstol. Dice que no te engañes creyéndote que tú eres más que nadie. Pero también la Biblia dice que cada uno tiene que someter su propia, oye bien, tiene que someter, escucha esto, a prueba la propia obra de nosotros. No es la del otro, es la mía. Soy yo el que me tengo que preocupar cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy actuando. Tengo que someter mis propias actitudes, mi propio comportamiento, mi propia manera de andar, mi propia manera de caminar. La tengo que evaluar, tengo que mirar qué está pasando con mi forma de caminar, con mi forma de andar, con mi forma de comportarme. El termómetro soy yo mismo. Yo no me tengo que medir con nadie, porque aquí lo dice, no te midas respecto a otro, no te gloríes midiéndote con otro, porque a veces no hemos entendido que todos nosotros somos diferentes y Dios nos diseñó diferente, operando en ministerios, dones, talentos, habilidades, recursos, gracias distintas. ¿Para qué? Para juntarnos en un solo cuerpo. Porque a Dios no le plujo que todos nosotros hiciéramos la misma cosa. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, él dice: ¿acaso todos profetizan? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso hablan todos lengua? ¿Todos hacen milagros? Por supuesto que no. Por supuesto que todo el mundo no hace lo mismo, pero nosotros no sabemos caminar con lo que es las diferencias. Nosotros no sabemos andar en diferencia. Déjame decirle, es más, somos tan tal, hermano, que palabras como esta a veces no las compartimos. Bendito Dios, que no nos identificamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algo nos está golpeando, algo está diciendo: tú estás mal, tú estás andando mal. Gloria a Dios. Nadie se engañe. Nosotros tenemos que entender, bendito Dios,
que la medida no es el otro. La medida es Cristo y está muy alta. Y como la medida que es Cristo está muy alta, entonces ahora Dios nos manda que nos midamos con nosotros mismos. Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi amado? Mire esto, bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mídete contigo mismo. No te gloríe midiéndote con otra gente. Bendito sea el nombre del Señor. Mídete, alabado sea el nombre de Jesús. Mídete contigo mismo. No te metes midiendo con otra gente. Porque tendemos eso, hermano, a estar midiéndonos. Y eso lo único que causa es frustración. Las personas que se miden a sí mismo con otro son candidatos a la frustración. Pero la persona, escuche esto, la persona que de verdad se mide a sí mismo, bendito Dios, va a tener motivo para gloriarse, no en otro, sino en uno mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Usted escuchó? Cuando yo escuché eso la primera vez, cuando yo pude escuchar, escucha esto, cuando yo pude entender que el problema de mi hermano no lo voy a llevar yo. Yo puedo estar ahí si es para edificar, si es para ayudar, si es para tratar de corregir, de resolver un problema, gloria al nombre del Señor. Pero si es para yo, bendito Dios, hacer todo lo contrario, no, mejor no. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Hermano, hay mucha gente que se hace lo loco con esto. Pero el que te enseña, bendícelo de toda la manera, vida y por haber. No se haga lo loco, hermano. No se puede hacer lo loco. El que te bendice, el que te enseña, tienes un pastor, tienes un maestro, tienes un hermano, tienes a alguien ahí, bendícelo. Si te bendice con la palabra, si te bendice, tú debes gloria al nombre del Señor. Si ves una necesidad, si ves alguna situación, tú puedes extender una mano, tú puedes honrar a esa persona. Bendito Dios, de muchas maneras. Y termino. Dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra, escucha bien, nadie se engañe con esto, haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. No os engañéis, y aquí es donde está el pasaje que hemos considerado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira lo que dice. Después de que habla de la restauración, de cómo tiene que ser el restaurador o la restauradora, cuál tiene que ser el comportamiento, que tenemos que entender que no somos nadie, bendito Dios, para condenar, bendito Dios, para condenar a otro. Y después que se nos dice que cada uno tiene que medirse a sí mismo y no en otro, que cada uno tiene que llevar su propia carga. Al final nos dice la palabra del Señor que el que es enseñado, que bendiga al que lo enseña, que busque la manera de bendecirlo. Bendito Jesús, porque hay mucha gente que dejan de enseñar, que dejan de edificar, que dejan de bendecir porque no tienen, gloria a Dios, para siempre, ni siquiera un pasaje para ir a predicar a una congregación. No tienen la forma, no tienen, hermanos, pasan situaciones muy difíciles. Bendito sea Dios. Y a veces la gente que más es edificada es la gente que menos gratitud demuestra, que menos honra demuestra. Escucha esto. Verso número 7. Nadie se engañe. Y ahí donde él dice, Dios no puede ser burlado. El hombre lo podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Por eso nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Bendito Dios. No es que hay la mínima posibilidad de burlarse de Dios. No. Él no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne sega corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. El que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos preocupamos por hacer cosas con nuestra fuerza, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad, inteligencia, sabiduría, estrategias, estamos sembrando para nuestra carne. Cuando nosotros creemos que somos más listos, cuando Dios nos está hablando una palabra y nosotros estamos queriéndola torcer por otro lado, cuando nosotros no estamos haciendo los desentendidos o las desentendidas. Dios dice que Dios no puede, que Dios no puede ser burlado. Que lo que usted siembra, que lo que yo siembro, eso vamos a cegar. Si sembramos para el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? La comunión con Dios, haciendo lo que la santa y bendita palabra de Dios nos dice. Si aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que hacer una cosa, hagámoslo.
Eso es sembrar para el Espíritu. Posiblemente hoy tú estés aprendiendo, pero mañana estarás enseñando. Y de acuerdo como tú te comportas con el que te enseña, así se van a comportar cuando tú estés enseñando. Otra de las cosas que dice la Biblia es que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa? Que si te dedicas a la oración, a las buenas obras, al ayuno, al estudio de la palabra, tú vas a cegar cosas espirituales. Déjame decirte y con esto termino. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 está el sermón de la montaña y el Señor está hablando con sus discípulos. Y cuando Cristo está hablando con sus discípulos, a mí me llama la atención que Él separó tres cosas que a veces nosotros lo mezclamos todo. Porque nos gusta eso, gloria a Dios. Y es por eso que cogemos un texto fuera de contexto y nos inventamos un pretexto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús hablando dice que cuando tú des ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, sino que lo haga en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Eso por un lado. Cuando das ofrenda, Dios te va a recompensar. Tú no ofrenda de balde. Segundo, la Biblia habla de la oración. Y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. O sea, cuando tú oras, no ora de balde, también te van a pagar. Número 3, cuando tú ayunes, no seas austeros. No le demuestre a la gente que tú estás ayunando. No tiene que estar sonando bocina de lo que usted está haciendo. Sino que lo haga en secreto. Y su Padre que lo ve en secreto se va a manifestar una gloria en público. Entonces, vida secreta es gloria pública. Vida secreta es gloria pública. Oración secreta es manifestación del poder de Dios público. Ofrenda secreta, bendito Dios, es prosperidad pública. Bendito Dios. Entonces, si la palabra de Dios, hablando Jesús mismo, separa la limosna o la ofrenda, separa la oración y separa el ayuno, no se crea nadie que si tú ayunas vas a recibir otra cosa, que si tú oras vas a recibir otra cosa y que si tú das limosna vas a recibir otra cosa. Usted va a recibir lo que siembra y lo que tú no siembras no espere que lo vas a recoger. Así que nadie se engañe, mi hermano. Si esta palabra te es de bendición, no te quedes con la bendición. Se parte y comparte la bendición de Dios. Bendice a alguien en el nombre del Señor en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y recomienda a otro a que le dé me gusta para que sigamos compartiendo la palabra de Dios por todo el mundo, por cada rincón del mundo. Mañana estaremos tiempo de oración con Dios a las 8 de la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar ahí orando y clamando contigo y bendito Dios, por ti y contigo. Tú tienes que estar ahí para que ores con nosotros. Bendito Dios. No envíe oraciones y te quedes por allá haciendo otra cosa. No, ven a orar con nosotros. El día domingo estaremos con nuestro culto aquí en la casa, que la semana que viene, primero Dios, estaremos dando el primer culto en el local, si es que Dios quiere. Y ahí vamos a estar a las 3 de la tarde. Pero este domingo estaremos a las 3 de la tarde dando el culto desde acá también. El domingo vamos a estar predicando también en Arca de Salvación Radio, allá en Puerto Plata. Vamos a estar predicando en el mensaje de las 4 de la tarde de allí y a las 10 de la noche de acá de España y parte de Europa. Así que te pedimos en el nombre del Señor que nos apoyes. Ve a la fanpage aquí mismo, dale me gusta, Ministro John Paulino Heredia, recomiéndalo. Hay dos maneras de apoyarnos: orando por nosotros y compartiendo y recomendando lo que estamos haciendo. Si Dios pone en tu corazón, bendito Dios, cualquier donativo, cualquier cosa, también lo puedes hacer. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Acuérdate, nadie se engañe. Bendice a alguien en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Si llegaste ahora, deja que el video finalice para que lo puedas mirar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús.